Mi jefe me despidió, pero luego me pidió ayuda para encubrir un secreto que casi me destruye. Mi jefe me despidió, y semanas después me escribió en secreto para pedirme ayuda con algo personal. Si lo cuento así, suena casi a trama barata de serie, pero yo soy el que estaba en medio de todo eso. Me llamo Adrián, y hasta hace poco trabajaba en una empresa de logística y distribución. No era el trabajo de mis sueños, pero me daba estabilidad, sueldo fijo, prestaciones, rutinas que ya me sabía de memoria y la sensación de que, mientras hiciera bien las cosas, nada iba a cambiar de forma brusca. Estuve casi 4 años ahí. No tenía un gran cargo ni una oficina con ventana, pero me había ganado la confianza de varios supervisores. Sabían que, si me pedían algo, yo lo resolvía sin armar drama ni poner excusas. Mi jefe directo era Martín. Siempre me pareció un tipo raro, no necesariamente malo, solo, difícil de descifrar. Había días en los que era amable, hasta intentaba hacer chistes y te preguntaba cómo iba tu vida. Y había otros en los que cualquier cosa que hicieras parecía molestarle. Le entregabas un informe perfecto y encontraba la única coma fuera de lugar para fruncir el ceño. Con el tiempo aprendí a leerle los cambios de humor y a mantenerme en un punto medio, ni demasiado cercano ni demasiado distante. Al final, uno se acostumbra a lidiar con ese tipo de jefes. El problema empezó a principios de año, cuando la empresa anunció ajustes presupuestales. Ya me conocía el libreto, correos fríos hablando de optimización de recursos, reuniones donde te prometen que no habrá recortes directos, frases de cajón como esto no afectará al equipo humano. En otras palabras, humo. A finales de febrero me llamaron de recursos humanos. En cuanto vi el correo con la cita, supe de qué iba el asunto, pero igual fui con la cabeza en alto. Dentro de la oficina, la encargada de RH tenía esa sonrisa incómoda de quien ya ha repetido el mismo discurso 10 veces en el día. Adrián, lamentablemente la empresa está pasando por una reestructuración, empezó, con el tono automático. No escuché mucho más. Que si tu puesto ya no es necesario, que si esto no tiene que ver con tu desempeño, que si agradecemos tu compromiso. Lo de siempre. Me entregaron los papeles, el finiquito, y un te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos que sonó vacío. Lo que más me dolió no fue el despido. Fue que Martín no apareció por ningún lado. Yo sabía que estaba en la oficina porque lo había visto al pasar por el pasillo, sentado detrás del vidrio, pero no salió. Ni un gracias por todo, ni un lo siento, no estuvo en mis manos. Nada. Se escondió. Fingió que ese día yo no existía. Salí con una mezcla de rabia y tristeza. 4 años resumiéndose a una carpeta con papeles y una puerta que se cierra. Las semanas siguientes fueron raras. Entre mandar hojas de vida, revisar portales de empleo y hacer cuentas para ver cuánto tiempo podía sobrevivir con lo que me habían dado, empecé a hacer algunos repartos para no quedarme quieto. No estaba en la miseria, pero tampoco podía darme el lujo de quedarme cruzado de brazos. Yo pensaba que ese capítulo con la empresa ya estaba cerrado, hasta que una noche, mientras revisaba el celular en la cama, entró un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Martín, ¿podemos hablar? Tardé un rato en procesarlo. Pensé que era una broma pesada, pero abrí la foto de perfil y sí, era él. Su cara seria, con esa expresión que siempre parecía estar evaluando todo. Le respondí con algo seco. ¿Sobre qué? La respuesta llegó casi de inmediato. No puedo explicarlo por aquí, ¿podemos vernos mañana? Te prometo que no es nada malo. Necesito tu ayuda, pero no puedo pedirle esto a nadie más. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. La primera reacción fue querer ignorarlo. Después de cómo me había tratado al final, lo último que quería era verlo de nuevo. Pero la curiosidad empezó a ganar. ¿Qué podía querer de mí alguien que ni siquiera me dio la cara cuando me despidieron? Al final le dije que sí. Acordamos vernos al día siguiente en una cafetería cerca de las oficinas, un lugar al que yo iba a veces en mis breaks. Dormí mal esa noche, dándole vueltas a todas las posibilidades, se había arrepentido, iba a ofrecerme volver, solo quería limpiar su conciencia. Fui un poco antes de la hora acordada. Me senté en una mesa cerca de la ventana, pedí un café y me quedé mirando hacia la calle, sintiendo cómo la ansiedad me apretaba el estómago. Parte de mí, aunque me avergüence admitirlo, esperaba una disculpa o una explicación decente. Algo que hiciera que todo no se sintiera tan injusto. Martín llegó, como siempre, tarde. Entró con paso rápido, miró alrededor hasta que me encontró y levantó la mano en un gesto torpe. Se veía distinto, más delgado, ojeras marcadas, la barba mal afeitada. Tenía la cara de alguien que hacía días no dormía bien. Adrián, saludó, intentando sonreír. Yo solo asentí. No me salía una sonrisa de vuelta. Se sentó frente a mí, dejó el celular sobre la mesa y respiró hondo, como si estuviera cargando una mochila invisible. Mira, empezó, sé que no te traté bien al final. Se quedó callado un segundo, buscando las palabras. No fue decisión mía despedirte. Fue cosa de arriba. Y te juro que me dolió más de lo que crees. Yo me limité a mirarlo. No sabía si creerle o si solo estaba intentando sentirse mejor consigo mismo.
Después de todo, si tanto le había dolido, bien podría haber salido de su oficina para dar la cara. Si me citaste solo para eso, le dije al fin, podemos ahorrarnos el teatro. Negó con la cabeza, nervioso. No. No te llamé por eso. Tenía que decirlo, pero no es el motivo principal. Necesito tu ayuda con algo, personal. Algo fuera del trabajo. No se lo puedo pedir a nadie del equipo, y tú eres la única persona en la que confío lo suficiente. Ahí se me encendieron todas las alarmas. Cuando alguien que te dejó tirado te dice que eres el único en quien confía, algo no cuadra. ¿Qué tipo de ayuda? Pregunté, sin rodeos. Martín miró alrededor, como asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Bajó un poco la voz y se inclinó hacia mí. Tiene que ver con mi esposa. No supe qué gesto puse, pero por dentro pensé en cualquier cosa menos en algo bueno. ¿Problemas de pareja? ¿Infidelidades? ¿Violencia? ¿Qué demonios quería que yo hiciera ahí? ¿Qué pasa con ella? Pregunté, tratando de mantener la calma. Él apretó las manos sobre la mesa. Vi cómo le temblaban ligeramente los dedos. Desapareció, soltó. Por un segundo pensé que estaba exagerando, usando la palabra desapareció como sinónimo de se fue de la casa. Me salió una risa corta, nerviosa, que se me murió en la boca cuando vi su expresión. No estaba dramatizando. Estaba asustado. ¿Cómo que desapareció? Pregunté. ¿Llamaste a la policía? No puedo, respondió de inmediato, con una firmeza que me heló. ¿Cómo que no puedes? Insistí. Si de verdad desapareció, es lo primero que deberías hacer. Se pasó las manos por la cara, como alguien tratando de despertarse de una pesadilla. Si los llamo, todo va a salir a la luz, murmuró. Y no puedo permitirlo. Ahí sí empecé a sentir un nudo en el estómago. No sabía si estaba sentado frente a un hombre desesperado o frente a alguien que había hecho algo muy grave. Me crucé de brazos y lo miré en silencio, esperando que siguiera hablando. Hace 3 noches, dijo al fin, Paula, mi esposa, y yo discutimos. Fue una pelea tonta al principio, pero ella estaba muy alterada. Dijo que iba a pasar la noche en casa de su hermana, pero nunca llegó. Y desde entonces no contesta llamadas, ni mensajes, nada. Tragué saliva despacio. Eso sí suena a desaparición, Martín. Lo sé, contestó, pero hay un detalle. Antes de irse, me amenazó. Me dijo que si yo volvía a acercarme a cierto lugar, iba a hacerme pagar. Que iba a contarlo todo. ¿Contar qué? Pregunté. Martín dudó. Miró de nuevo hacia los lados como si el simple hecho de pronunciar las palabras pudiera meterlo en problemas. No puedo decirte eso todavía, murmuró. Solo necesito que me ayudes a buscarla. Sentí como la irritación subía otra vez. ¿Y por qué yo? Solté. Me despediste hace un mes. No me hablaste en semanas. Y ahora apareces con este drama y me pides ayuda sin querer explicar nada. Bajó la mirada. Su voz se volvió más baja. Porque eres el único que sabe dónde está ese lugar. Eso me descolocó por completo. ¿Qué lugar? Me miró directo a los ojos, y entonces lo dijo. El almacén viejo de la zona industrial. En cuanto lo nombró, lo recordé. Mientras trabajaba en la empresa, él me había enviado varias veces allí para revisar unos envíos fuera de registro. No era parte oficial de mis funciones, y siempre insistía en que no hablara de eso con nadie. Pedidos confidenciales de clientes importantes, decía. Yo nunca pregunté demasiado. Necesitaba el trabajo, me pagaban horas extra y preferí mirar hacia otro lado. Pero el sitio lo tenía grabado, un almacén medio abandonado, paredes desconchadas, olor a humedad y metal oxidado, y una sensación rara, como de lugar donde pasan cosas que nadie quiere que se vean. Esa noche discutimos porque Paula descubrió que yo seguía yendo allá, continuó Martín. Me preguntó qué hacía, y cuando le dije que no era asunto suyo, se puso fuera de sí. Me dijo que sabía que algo raro pasaba con ese almacén. Que si volvía a poner un pie ahí, iba a contárselo a alguien. Me quedé callado unos segundos, mirando mi taza de café ya fría. ¿Y tú crees que su desaparición tiene que ver con eso? Pregunté al final. No lo sé, admitió. Pero desde entonces no puedo dormir. No dejo de pensar que fue allí. Y si fue, algo pudo haberle pasado. Se hizo un silencio pesado entre los dos. Afuera, la gente seguía pasando como si nada, y yo estaba sentado frente a mi exjefe, escuchando una historia que sonaba a película mala, pero que él contaba con una voz temblorosa. ¿Qué esperas que haga yo? Terminé diciendo. Martín respondió sin dudar. Quiero que vayas conmigo esta noche. No quiero entrar solo a ese lugar. Necesito saber si estuvo allí, si está allí. Lo miré fijamente. Estaba pidiéndome que lo acompañara de noche a un almacén medio abandonado, donde yo ya sospechaba que se hacían cosas poco legales, a buscar a su esposa desaparecida, sin avisar a la policía. Parte de mí quería levantarme y largarme en ese mismo momento.
Pero había algo en su mirada, una mezcla rara de miedo y culpa, que me hizo quedarme sentado. Está bien, dije al final. Pero si algo se sale de control, me voy y llamo a la policía. No me voy a hundir contigo. Martín asintió, casi aliviado. Gracias. De verdad. No sabes cuánto significa esto. Acordamos vernos a las 10 de la noche en la entrada del almacén. Antes de irme, añadió algo que terminó de inquietarme. Por favor, no le digas a nadie. Ni a tu familia, ni a tus amigos. No quiero que piensen que tú también estás involucrado. Esa última frase se me quedó dando vueltas en la cabeza todo el camino a casa. Que piensen que tú también estás involucrado. ¿Involucrado en qué, exactamente? Esa noche, mientras manejaba hacia la zona industrial, el cielo estaba completamente oscuro. No había luna y las calles se sentían más vacías de lo normal. Llevaba la radio encendida, pero apenas escuchaba la música. Lo único que resonaba era una voz en mi cabeza repitiendo lo mismo una y otra vez: esto es una locura, Adrián, ¿qué demonios haces yendo ahí? Y aún así, seguí conduciendo. El almacén estaba al final de una calle sin salida, detrás de varios talleres mecánicos apagados. Cuando doblé la esquina y vi el coche de Martín estacionado frente a la verja oxidada, sentí un peso en el pecho. No había un solo poste de luz funcionando en la cuadra, todo estaba sumido en una oscuridad espesa. Él estaba dentro del carro, con las luces apagadas, mirando fijo hacia la entrada como si esperara que algo saliera del lugar. Toqué el claxon una vez. Martín levantó la cabeza, se bajó y se acercó a mí con pasos tensos. Gracias por venir, dijo con la voz más ronca de lo habitual. Sigo sin entender qué esperas encontrar, respondí. Te repito, si crees que Paula vino aquí, esto es asunto de la policía. Él encendió una linterna pequeña que llevaba en el bolsillo. Si ellos entran, todo se complica. Solo quiero asegurarme de que no esté aquí. Después, veremos. No discutí más. La verja estaba asegurada con un candado grande, pero Martín sacó una llave. Eso me heló. ¿Tienes llave de este lugar? Pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. Sí, contestó sin más explicación. Acompáñame, por favor. Entramos. El interior olía igual que la última vez que había estado allí, humedad vieja mezclada con metal oxidado y un toque de aceite quemado. Cada paso que dábamos resonaba demasiado fuerte, como si el eco quisiera advertirnos que nos fuéramos. La linterna de Martín dibujaba sombras alargadas y deformes sobre las paredes. Atravesamos pasillos entre cajas vacías y estantes oxidados. Llegamos a la parte del fondo, donde había una puerta metálica pesada con otro candado. Martín lo abrió también. Dentro había un cuarto pequeño sin ventanas. Un escritorio viejo, 2 sillas cojas, carpetas llenas de polvo y, en una esquina, una manta enrollada junto a una botella de agua medio vacía. ¿Qué es esto? Pregunté. Martín negó con la cabeza. No sé. La última vez que vine esto no estaba. Me agaché y toqué la manta. La sensación hizo que se me tensara el cuerpo. Martín, esto está tibio. Él palideció. No puede ser. En ese instante escuchamos un golpe seco en algún punto del pasillo. Ambos apagamos las linternas instintivamente. Todo quedó envuelto en una oscuridad que parecía tragarse el aire. Silencio. Luego un chirrido metálico, como algo rozando el suelo. ¿Quién anda ahí? Gritó Martín a la nada. No hubo respuesta. Solo un eco distante que rebotó entre las paredes. Vámonos, le dije en voz baja. Esto ya pasó el límite. Pero Martín negó, casi temblando. No. Si fue Paula, tengo que hablar con ella. Se movió hacia el origen del ruido, como si la obsesión lo empujara. Yo, contra toda lógica, lo seguí. Pasamos junto a una vieja maquinaria cubierta por una lona gruesa y, justo al pasar, algo brilló en el suelo. Me agaché. Era un celular. La pantalla estaba rota, pero aún daba un tenue brillo. Lo levanté y alumbré con mi linterna. Un fondo de pantalla, Paula y Martín sonriendo. Martín, susurré, ven a ver esto. Cuando lo vio, su rostro cambió por completo. Es de ella, murmuró. Entonces sí estuvo aquí. Antes de que pudiéramos reaccionar, el ruido volvió. Esta vez más fuerte. Más cerca. Algo como pasos. Pasos firmes, rápidos. Martín giró la linterna hacia el pasillo y yo sentí el corazón detenerse un segundo. Vi una silueta moverse entre las sombras. No estoy loco. La vi. Una figura alta, pasando de un extremo al otro, demasiado rápido para distinguir detalles. Martín salió corriendo detrás. Paula. Paula, soy yo. Yo me quedé congelado. Pensé en irme, en correr hacia la salida y olvidarme de todo. Pero el eco de los gritos rebotó en mi cabeza, obligándome a reaccionar. Corrí tras él. El pasillo parecía más largo, más estrecho. Las paredes casi cerrándose. Doblé a la derecha y lo encontré parado frente a una puerta entreabierta.
Su linterna temblaba en su mano. Está ahí, susurró. La vi entrar. Juro que la vi entrar. ¿Y si no es ella? Alcancé a preguntar. Martín no respondió. Empujó la puerta y entró. Lo seguí. La oficina estaba casi vacía. Solo unas persianas viejas colgando, un escritorio polvoriento, un par de cajas abiertas. En una esquina, una lámpara conectada de forma improvisada parpadeaba como si estuviera a punto de morir. Pero no había nadie. Te juro que la vi entrar, repetía Martín, casi para sí mismo. Estaba aquí. Mientras él buscaba alrededor desesperado, me acerqué al escritorio. Había papeles regados, carpetas viejas con números, registros incompletos, nada que tuviera sentido. Excepto una. Una carpeta con un nombre escrito a mano, Paula. La tomé y la abrí. Fotos. Decenas de fotos impresas. Paula aparecía en todas. Dentro del mismo almacén. En distintos lugares. En algunas estaba sentada, en otras mirando directamente hacia la cámara, como si no supiera que la estaban fotografiando. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Martín me arrancó la carpeta de las manos. ¿Qué es esto? Preguntó, con los ojos abiertos de par en par. Eso te iba a preguntar yo, respondí. Tú eres el único con llave de aquí. Martín negó con la cabeza, desesperado. No, 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 no. Yo no tomé estas fotos. Antes de que pudiera decir algo más, un portazo retumbó por el pasillo. Rebotó con tanta fuerza que las paredes vibraron. Los dos nos sobresaltamos. Martín me miró, pálido. Alguien más está aquí. No sé de dónde saqué el valor, pero fui yo quien abrió la puerta esta vez. Alumbré hacia el pasillo y vi algo moviéndose otra vez. Una silueta. Bajando las escaleras hacia el nivel inferior del almacén. Martín salió corriendo detrás, gritando el nombre de su esposa. Y yo, como un idiota, corrí también. Las escaleras metálicas chirriaban con cada paso. El aire abajo era más frío, húmedo, espeso. Como si nadie hubiera bajado en años, o como si alguien llevara demasiado tiempo ahí. Al llegar al fondo, vimos huellas marcadas en el polvo. Recientes. Martín gritó otra vez. Paula. Sé que estás aquí. Entonces escuchamos una voz femenina. Temblorosa. ¿Martín? Los dos nos volteamos al mismo tiempo. El sonido venía del fondo del cuarto. Corrimos hacia allí. Paula estaba sentada en el suelo, envuelta en una manta. Tenía la mirada perdida, las ojeras hundidas, el rostro desencajado. Cuando nos vio, retrocedió un poco. ¿Qué haces aquí? Preguntó con voz débil. Martín se arrodilló frente a ella, casi llorando. Dios mío, Paula. Pensé que... Ella lo miraba con una mezcla de miedo y rabia que no entendí hasta mucho después. Tragué saliva. ¿Qué está pasando aquí? Paula respiró hondo, preparándose para decir lo que llevaba días guardándose. Tu jefe no te ha dicho la verdad, murmuró. Yo no desaparecí. Me escondí. Martín la miró, confundido, casi ofendido. ¿De qué hablas? Ella señaló las cajas detrás de nosotros. Tú sabes perfectamente por qué, dijo. Yo vi lo que escondías aquí. Y en ese momento entendí que lo peor apenas estaba empezando. Martín tardó unos segundos en reaccionar, como si las palabras de Paula no terminaran de entrarle en la cabeza. Se levantó de golpe, tenso, respirando fuerte. No la escuches, me dijo. Está confundida. No sabe lo que dice. Paula soltó una risa amarga, corta, que se quebró a la mitad. ¿Confundida? Repitió. Martín, deja de fingir. Yo sé lo que guardabas aquí. Vi los documentos, las facturas, los registros. Sé que no eran materiales de la empresa. Sé que estabas moviendo dinero sin que nadie lo notara. Yo me quedé paralizado. Literalmente no sabía a quién creerle. Martín estaba blanco como un papel, y Paula hablaba con una seguridad que daba miedo. Estás inventando, escupió él, con un tono que jamás le había escuchado. Paula negó lentamente, con la mirada fija en él. No, y tengo pruebas. Sacó un pequeño USB del bolsillo de la manta. Lo sostuvo como si fuera un arma. Todo está aquí. Lo guardé antes de irme. Si me pasa algo, la policía lo sabrá. Martín se quedó sin palabras. Vi cómo se le tensaron los hombros, cómo apretó los puños como si contuviera algo que estaba a punto de explotar. Justo ahí, como si la tensión hubiera llamado al desastre, se escucharon sirenas a lo lejos. Primero suaves. Luego más claras. Acercándose. Los tres nos miramos. Nadie dijo nada. Era como si el sonido llenara todo el espacio del sótano. Martín fue el primero en moverse. Dio un paso atrás, luego otro, y de pronto salió corriendo hacia las escaleras sin mirar atrás. Martín. Grité, pero fue inútil.
Paula me tomó del brazo y dijo en voz baja, con un cansancio que sonaba más a resignación que a miedo. Déjalo ir. Ya no importa. Esto se acabó. Las sirenas se acercaban cada vez más. Podía ver el pulso en su cuello, rápido, desordenado. Tenía el USB apretado en la mano como si en cualquier momento alguien pudiera arrebatárselo. Martín desapareció en cuestión de segundos. Sus pasos resonaron en las escaleras metálicas, luego en el pasillo superior, y después nada. Silencio. Como si se hubiera desvanecido. Yo no sabía qué sentir. Una parte de mí estaba aliviada de haber encontrado a Paula viva. Otra parte estaba aterrada por todo lo que implicaban esas pruebas. Y otra más seguía sin entender por qué demonios Martín me había arrastrado a esto. Cuando la policía llegó, las luces azules se filtraban por las rendijas del almacén, tiñendo todo con destellos que parecían latir. Entraron con linternas, armas desenfundadas, dando órdenes claras mientras revisaban cada rincón. Paula estaba temblando, pero mantenía la mirada firme. Yo estaba junto a ella, tratando de procesar todo. Uno de los agentes nos vio y se acercó. ¿Están bien? ¿Qué pasó aquí? Intenté explicarlo lo mejor que pude, cómo Martín me había contactado, cómo habíamos entrado, cómo encontramos a Paula, cómo él había huido al escuchar las sirenas. Al principio el oficial parecía escéptico, probablemente porque mi voz sonaba nerviosa y mis frases salían atropelladas. Pero entonces Paula levantó el USB. Aquí está todo, dijo, con un hilo de voz que aún así sonó decidido. El agente lo tomó, lo guardó en una bolsa plástica y lo entregó a otro para revisarlo. Yo ni siquiera sabía si era buena idea que lo abrieran ahí mismo, pero en cuanto lo conectaron a uno de los equipos portátiles y comenzaron a revisar las carpetas, todo cambió. Había documentos falsos, registros de envíos inexistentes, facturas alteradas, videos donde se veía a Martín moviendo cajas que claramente no pertenecían a la empresa. Era incluso más grande de lo que Paula había insinuado. Necesitamos que vengan a declarar, dijo el policía después de revisar una parte del contenido. Nos sacaron del sótano, subimos las escaleras lentamente. Paula caminaba apoyándose en mí. Cuando salimos a la entrada del almacén, el aire frío de la noche me golpeó en la cara como un recordatorio de que todo, absolutamente todo, había cambiado desde el momento en que Martín me mandó aquel mensaje. Nos llevaron en una patrulla. Paula estaba en silencio. Yo tampoco sabía qué decir. En el trayecto, ella finalmente murmuró. Lo descubrí por accidente, ¿sabes? Un día me quedé revisando inventarios y encontré documentos que no tenían sentido. Martín me enfrentó cuando se dio cuenta. Me pidió que guardara silencio. Miraba por la ventana como si estuviera viendo algo que solo ella podía ver. Fingí que lo haría, continuó. Pero cuando noté que me vigilaban, supe que tenía que desaparecer antes de que él hiciera algo peor. Me escondí en distintos lugares, hasta que sentí que era momento de volver por las pruebas. Esa fue la noche que tú me viste entrar al almacén. Me quedé escuchándola en silencio. Intentando unir todo en mi cabeza. Intentando no pensar en las veces que Martín había confiado en mí para ir a ese almacén sin que yo supiera lo que estaba pasando detrás. Paula me miró entonces, con una mezcla de tristeza y cansancio. Nunca pensé que tú estuvieras con él. Yo tampoco, le dije. No tenía idea de nada de esto. Ella asintió despacio, como aceptando por fin que yo también era una víctima colateral. Los días siguientes fueron un torbellino, declaraciones, interrogatorios, más pruebas saliendo a la luz. La empresa se tambaleaba, los directivos intentaban lavar su imagen, y los rumores corrían más rápido que la verdad. Martín fue capturado 3 días después, intentando salir del país por tierra. Cuando vi su foto en las noticias, con el rostro cansado y la ropa arrugada, no sentí odio. Solo una tristeza profunda, como cuando descubres que alguien en quien confiabas era totalmente distinto de lo que creías. Paula, por su parte, logró limpiar su nombre. La empresa no tuvo más remedio que aceptar que había sido víctima y no cómplice. Ella rechazó volver a trabajar con ellos. Dijo que necesitaba empezar de cero. Antes de irse de la ciudad, me envió un mensaje corto. Gracias por creerme, incluso cuando todo parecía una locura. Cuídate. Y no vuelvas a confiar tan rápido. Lo leí muchas veces. A veces paso frente al almacén, ahora clausurado y vacío. El portón oxidado ya no se abre. Solo queda el eco del viento entrando por las rendijas, como un recordatorio de esa noche que empezó con un mensaje inesperado y terminó cambiando todo. Y aunque intento seguir adelante, aún pienso en lo mismo. Nunca sabes quién está al otro lado del teléfono. Ni por qué quiere que lo sigas. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.